Hola chicas, ¿qué tal? Nos volvemos a encontrar en esta serie de temas que hemos llamado Entendiendo la Salvación. La semana pasada, si tú estuviste, debes recordar que hablamos acerca de una nueva vida en Jesús, que consiste en aceptar primero el regalo de la salvación, habiendo pedido perdón por nuestros pecados, habiéndonos reconciliado con Dios, y con la salvación el Señor envía a su Espíritu Santo para que more en nuestros corazones. Ese es el poder sobrenatural que puede ayudarnos a seguir adelante y no seguir pecando contra Dios. Nos ayuda a darnos cuenta cuando estamos haciendo algo que es incorrecto y nos da ese deseo de agradar a Dios, de vivir para obedecerle, de vivir para su gloria. Eso habíamos visto la semana pasada. Y hoy continuamos con el tema libre de culpa ante Dios. Sería, creo, importante definir primero qué es la culpa. La culpa es ese sentimiento desagradable, esa incomodidad que experimentamos cada vez que hacemos algo incorrecto o dejamos de hacer algo que sabemos que debemos de hacer. Cualquiera de las dos cosas nos hacen sentir incómodas, ¿verdad? Nos da vergüenza, nos sentimos mal. Ese sentimiento es culpa. Es la culpa. Ahora, ¿es algo bueno o no? Todos los seres humanos, sin excepción, hemos experimentado culpa en algún momento de nuestras vidas, lo cual es bueno, es positivo. ¿Por qué? Porque eso habla de que es una evidencia de que estamos conscientes de lo que estamos haciendo o diciendo cuando hacemos algo incorrecto. Es bueno, ¿por qué? Porque eso nos permite reconocer nuestra falta, pedir perdón si fuera necesario y restituir algo si es que fuera posible. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, es algo bueno, es algo positivo. Ahora, en este sentido, nadie puede justificarse y decir, ay, pero es que yo no sabía, sabía exactamente qué era lo correcto, por eso es que no pueden echarme la culpa a mí de nada, ¿verdad? Eso no es cierto, por una razón muy simple. ¿Sabes qué? Dios nos ha creado con un detector interno que se llama conciencia. La conciencia es justamente esa como una especie de alarma que te anticipa cada vez que tú vas a hacer algo, decir algo que es incorrecto. Entonces, cuando eso ocurre, ¿sabes qué? Tú te vas a sentir inmediatamente incómoda. Eso lo has vivido probablemente muchas oportunidades, ¿verdad? Esa es la conciencia. Entonces, teniendo en cuenta la conciencia, no podemos decir, no sabía, porque la Biblia dice que Dios ha escrito las leyes, o sea, sus mandatos, sus principios están grabados en nuestro corazón. Entonces, cuando vamos a hacer algo que es incorrecto, la conciencia simplemente lo saca a flote y nos hace ver que eso no está bien, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que se detecta, cómo es que se da ese detector? ¿Cómo es que la conciencia está presente allí? Tú te vas a dar cuenta justamente que muchas veces cuando aparece algo que tú vas a hacer que es incorrecto, va a aparecer esa alarma y te va a decir, esto no está bien. O en otras ocasiones va a ocurrir lo contrario. Va a decirte, ok, esto está correcto, ¿no? Tu conciencia te puede llevar a mostrarte lo que está bien y lo que no está bien. Fíjate lo que dice Romanos 2:15. Dice, y de esta manera demuestran que llevan la ley escrita en su corazón, pues su propia conciencia da testimonio y sus propios razonamientos los acusarán o defenderán. Entonces dice que la propia conciencia da testimonio de lo que estamos haciendo, sea que nos acuse o sea que nos defienda. Sin embargo, muchos viven como si tuvieran la conciencia desactivada. ¿Qué significa eso? Bueno, es muy simple en realidad. ¿Qué pasa? Que cada vez que hay una alarma, uno dice, no importa, no interesa. Y uno continúa haciendo algo que sabe que es incorrecto. Y lo hace de manera consciente y voluntaria, por supuesto, en forma intencional. ¿Qué pasa cuando viene una segunda oportunidad y otra vez se activa esa alarma? Y uno dice, no importa. Y va una tercera y una cuarta y una quinta. Llega un momento en el que sencillamente ya uno no siente ni vergüenza. Ya no se siente mal. Es como lo que dice la palabra de Dios, que es que esa conciencia se cauteriza. Es como que le sale un callo. Uno ya no puede sentir lo mismo cuando está frente a una situación incorrecta. Pero
debemos tener en cuenta que cuando ocurre eso, la persona va a vivir de acuerdo a sus impulsos, a sus deseos, a sus propios intereses o lo que sencillamente le dicta su corazón. Y nosotros sabemos que lo que dice la palabra de Dios es que nuestro corazón es engañoso. O sea, si nos dejamos llevar por nuestro corazón, no siempre vamos a hacer cosas en forma adecuada. Tal vez incurramos en muchos errores y en muchas equivocaciones, porque podría engañarnos nuestro corazón. No necesariamente estar sintonizado o alineado con los principios de la palabra de Dios o con lo que es la voluntad de Dios. Ok, es importante recordar que cada vez que transgredimos una norma de Dios, estamos pecando directamente contra Él. Y en segundo lugar, contra aquellas personas a quienes hemos lastimado o hemos ofendido de alguna manera, ¿verdad? Como hemos visto en los temas anteriores, el pecado es algo que nos impide tener una relación correcta con Dios. Es más, el pecado es algo que nos separa de Dios. Entonces, quiero que consideres esto. Dios tiene muchos atributos. Uno de los atributos que Él tiene es que es un juez justo. Es un juez justo. Y claro, en función a esa justicia, Él va a dar a cada uno el pago que le corresponde. ¿No es cierto? Eso es lo que hace un juez. Pero recuerda que el único juez perfecto es Dios. Entonces, si nos ponemos a pensar todas las oportunidades que no le hacemos caso a nuestra conciencia y terminamos haciendo lo que realmente queremos, estamos pecando directamente contra Dios. Y eso hace que realmente nosotros merezcamos un castigo, ¿verdad? El castigo que menciona la palabra de Dios es la muerte espiritual. ¿Qué significa la muerte espiritual? Que un día, cuando dejemos de existir físicamente, vamos a vivir separados de Dios por la eternidad. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas el costo? Vivir lejos de la presencia de Dios por siempre. Eso es lo que está diciendo. Y la condenación es ir a un lugar que se llama el lago de fuego, donde realmente ya no habrá vuelta atrás. Eso es lo que está en juego. Cada vez que nosotros pecamos, tenemos una condenación eterna. Fíjate lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Se está refiriendo a esa separación de Dios. ¿Ok? Con nosotros. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué está diciendo este versículo? Que si bien es cierto, hay un pago por nuestros pecados, también hay una solución para tener vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, si nos vemos a nosotras mismas, miramos un poco a nuestro interior, nuestro corazón, sabemos que Dios nos declararía culpables. ¿Sí o no? Claro que sí. Nos declararía culpables porque de una u otra manera estamos pecando frecuentemente contra Él, con un mal pensamiento, con una mentira, con celos, envidias, codicia, etcétera, 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 ¿no? Pero déjame decirte algo. Dios no quiere condenar a nadie. No quiere condenar a nadie. ¿Sabes por qué? Porque su gracia es infinita. Y habíamos dicho que gracia es cuando Dios da algo a alguien que no merece. Su gracia, eso de darnos ese regalo que es la salvación, aunque no la merecemos, su gracia es infinita. Y su amor realmente es incomparable por toda la humanidad. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él mismo, el mismo Dios, proveyó la solución para que podamos dejar de ser culpables por nuestros pecados en cuanto al castigo eterno, ¿sí? Entonces, Él proveyó la forma para que nosotras seamos justificadas. Recuerda también que otro atributo de Dios es que Dios es santo. Por tanto, no puede tolerar, no puede pasar por alto ningún tipo de pecado, ningún tipo de pecado. Y también, siendo un Dios justo, tiene que dar a cada uno el pago por sus acciones. Ahora, habíamos dicho que el ser humano, por más esfuerzos que haga, no es posible que logre alcanzar la salvación, ni tampoco, obviamente, lograr justificarse ante los ojos de Dios. Como hemos visto también en temas anteriores, no es por obras, o sea, no, de nada sirve que nos esforcemos en hacer cosas buenas por otras personas. Es bueno que las hagamos, por si acaso no digo eso, sino que no es el medio para lograr acercarnos a Dios y reconciliarnos con Él.
Dios espera que hagamos cosas buenas por otros, que nos fijemos y nos interesemos en los demás, pero no es el medio para poder alcanzar la salvación. ¿Y sabes por qué? Porque si fuera por obras, nosotros nos jactaríamos de eso. Mira lo que hice para obtener la salvación. Estas son las cosas que yo he hecho, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es un regalo de Dios, es por la gracia de Dios, ¿verdad? Mira lo que dice Juan 3, del 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, Jesús, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí este pasaje es muy claro. Dice que el amor de Dios es tan grande que puso la solución. La solución fue Cristo, muriendo en la cruz. Dice que todo aquel que en Él cree no será condenado por la eternidad. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, el tema de fondo es fe, es creerle a Dios, creer lo que Él ha hecho a favor nuestro, creer que ese sacrificio de Cristo fue perfecto, fue completo, fue suficiente para que tú y yo, para que toda la humanidad pudiéramos reconciliarnos con Él. ¿Te das cuenta? Ese es el amor inmenso de Dios. Entonces, lo que está diciendo aquí es que Dios espera que pongamos absolutamente toda nuestra confianza en Él. Y que al creer que ese sacrificio de Cristo fue suficiente para que nosotros podamos ser perdonadas y podamos reconciliarnos con Dios y tener vida eterna, eso es tener fe. Creer en toda esa obra de Cristo a favor nuestro es lo que nos va a librar de la condenación. Y además nos va a permitir estar delante de Dios libres de culpa. Porque el tema de hoy es este. ¿Cómo es que podemos ser libres de culpa? Pues creyendo en lo que Cristo ha hecho por nosotras. Y esto, recordemos, no es por mérito alguno propio, sino es porque Dios es un Dios amoroso y misericordioso. Entonces, recapitulando, si no existe forma alguna de ser salvos de la condenación por nuestros propios medios, entonces llegamos a la conclusión de que hacía falta un sustituto. Alguien que realmente pudiera dar ese pago que ninguno de nosotros podía dar. Entonces, para eso vino Cristo. Él fue el sustituto perfecto porque fue justo y sin pecado. Él era la única persona que podía realmente sustituirnos. Por eso es que envió Dios a Jesús, para que muriera y derramara su sangre preciosa por ti y por mí y por toda la humanidad. Y por medio de este sacrificio nos libró de la condenación eterna y nos hace libres de la culpa ante Dios. Vamos a leer Romanos 3 del 22 al 25. Dice, Dios no nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Clarísimo, ¿verdad? Clarísimo. Dice que fue por gracia, dice que es gratuitamente. Dice que el Señor Jesús nos liberó del pecado del castigo de nuestros pecados. Versículo 25. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el
pasado. En esto consiste el amor de Dios y la gracia de Dios, poniendo al justo, al único sin pecado, en lugar nuestro. Esa sangre fue el precio que tuvo que pagar para que tú ni yo y toda la humanidad pudiéramos evitar esa condenación eterna. Jesús fue el sacrificio perfecto, quien llevó el castigo que nosotras merecíamos. Y Dios ya no nos va a volver a tomar nunca más en cuenta esos pecados, porque Cristo ya pagó por ellos, porque Cristo ha pagado por los pecados pasados, por los pecados presentes y por los que fuéramos a cometer en el futuro. Fíjate lo que dice Efesios 1:7. Dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. ¿Cuál fue el precio? El precio fue la sangre de Jesús y Él perdonó nuestros pecados. ¿Sabes qué pasa? Que a través de la muerte de Cristo en la cruz, nuestra deuda por el pecado está saldada. Cuenta cero. El precio fue muy alto porque fue la sangre de Cristo derramada en la cruz, pero fue la única manera que existía para que toda la humanidad pudiera reconciliarse con Dios y recibir el perdón de Dios. Yo quiero que imagines que tú tienes una deuda que es impagable. Vamos a imaginar que te has endeudado con tarjetas de crédito, estoy poniendo un caso hipotético, por supuesto, pero resulta que te es imposible pagar. Y claro, se dan la acumulación de los intereses mes a mes, mes a mes, mes a mes y se hace una bola de nieve. Quienes tienen deudas saben cómo funciona este tema, ¿verdad? Y es tan complicado luego poder ver de qué manera se puede pagar, sobre todo cuando la deuda se va acrecentando día a día. Llega un momento en el que definitivamente tal vez ya no es posible, es imposible pagar esa deuda. Imagínate que alguien viene y paga completamente esa deuda por ti. Imagínate que tú tienes una deuda impagable y que viene otra persona y la paga por ti y a ti te hace libre de esa deuda. Eso es lo que hizo Cristo por nosotras. Eso es exactamente lo que hizo. Nuestra deuda impagable por nuestros pecados, Él la pagó por medio de su muerte en la cruz, derramando su sangre por nosotras. Déjame decirte que no importa cuánto hayamos pecado, no importa qué clases de pecados hayamos cometido. Déjame decirte que el perdón de Dios no tiene límites. El perdón de Dios es completo, es perfecto. Y la Biblia, ¿sabes qué dice además? Que Dios, una vez que nos perdona, nunca más se vuelve a acordar de nuestros pecados. Nunca más. Qué precioso, ¿verdad? Fíjate lo que dice Hebreos 8:12. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Sabes qué significa nunca más? Significa nunca más. Eso es. Y si Dios te perdona, nadie tiene por qué condenarte. Toma en cuenta eso. Nadie tiene por qué acusarte si Dios ya te perdonó. ¿Sabes por qué? Porque cualquier persona que quiera condenarte o acusarte de algo está en la misma condición que tú. Está exactamente en la misma condición. Porque todos, dice la Biblia, que todos somos pecadores sin excepción. Pecamos de una u otra manera. Entonces, la condenación es exactamente igual para todos. Entonces, esa persona no tiene por qué condenarte en relación a los pecados que tú ya confesaste y que Dios ya te perdonó. Ok, entonces, para ser libres de culpa ante Dios, lo primero que hay que hacer es confesar nuestros pecados. Necesitas arrepentirte de todo corazón y entregarle por completo el control de tu vida a Dios. Eso es lo que Él está esperando. Que tú aceptes esa obra de Cristo por fe, que lo creas, que tú confieses tus pecados, le pidas perdón de todo corazón, te arrepientas de verdad y decidas darle el control de tu vida al Señor. Eso está esperando. Hechos 3:19 dice: ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados
sean borrados. La forma de que esos pecados sean borrados es arrepintiéndonos. Es decir, yo voy a dar vuelta atrás, o sea, yo voy a cambiar de dirección. Si yo iba en este sentido, voy a ir exactamente al revés. Eso es arrepentirse. Y de esa manera podemos volver a Dios. Ahora, si Dios nos perdona y nos justifica a través de Cristo, ¿significa que nunca más vamos a volver a pecar? No, no significa eso. Porque seguimos siendo personas, seres humanos falibles, imperfectos, frágiles, ¿verdad? Y propensos igual a pecar. Eso no va a cambiar. Pero tenemos dos cosas que no debes olvidar jamás. Uno, que cada vez que cometemos algún pecado, entonces está ahí el Señor justo para perdonarnos. ¿Te das cuenta? Está allí el Señor para perdonarnos una y otra vez. Cada vez que confesamos nuestros pecados, el Señor nos vuelve a perdonar. ¿Por qué? Porque no nos mira a nosotros mismos, sino que nos mira a través de lo que Cristo ya hizo por nosotras, de lo que Cristo ya pagó por nosotras. Eso es un punto importante. Mira lo que dice 1 Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué esperanza!, ¿verdad? ¡Qué esperanza que cada vez que pecamos está allí el sacrificio de Cristo, que fue suficiente para que Dios nos vuelva a perdonar una y otra vez, porque no es por mérito propio, sino por el mérito de Cristo Jesús. Cuando recibimos el regalo de la salvación, ocurre algo especial en nuestro interior. Recibimos también el Espíritu Santo, ¿no? Y empieza una nueva vida en Jesús. Eso lo habíamos dicho la semana pasada. ¿Y qué pasa? Que el Señor Jesús empieza a transformar nuestras vidas. ¿Y sabes qué? Pone un deseo en nuestro corazón de no querer seguir pecando contra Dios. Pone el deseo en nuestro corazón de querer vivir para agradarlo. Pone el deseo de nuestro corazón de querer hacer su voluntad y no la nuestra. Eso es lo que pasa. Por eso es que es una nueva vida en Él. Porque ya no tenemos lo mismo, ya no queremos vivir de la misma manera que vivíamos antes, pecando y fallándole permanentemente a Dios. Una cosa es pecar, eventualmente por alguna circunstancia o por algo que realmente nos inclina a hacerlo. Pero ¿sabes qué? Y otra cosa es vivir practicando el pecado. Son dos cosas totalmente distintas. Porque el Señor Jesús nos da al Espíritu Santo para que nos dé ese poder para no seguir practicando el pecado. Eso es una bendición, es un regalo también para nosotras, ¿verdad? Y es una esperanza de saber que el verdadero cambio se produce en el corazón. ¿Ok? Entonces, a través de la justificación que recibimos por medio de la fe en Cristo, somos hechas justas a los ojos de Dios. Y eso nos hace libres de culpa ante Dios. Entonces podremos así tener una buena relación con Dios, disfrutar de su paz al reconciliarnos con Él. Y con esto voy acabando. Romanos 5:1 dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Así que la forma de obtener paz con Dios y estar libres de culpa es reconciliarnos con Él, confesando nuestros pecados, creyendo lo que Cristo ha hecho a favor nuestro. Y podemos tener perdón de pecados. Así que nada, vamos a orar. Si tú quieres entregarle tu vida al Señor, puedes hacerlo en estos momentos. Padre, Señor, queremos darte muchas gracias por el regalo de la salvación, por haber puesto a Jesús como sustituto en nuestro lugar, Señor. Gracias porque a pesar que merecíamos la condenación por nuestros pecados, a pesar, Señor, que realmente te hemos fallado tantas veces y hemos pecado en contra de ti, tú nos has provisto, Señor, esta solución que es solamente a través de Cristo Jesús, por lo que Él hizo. Él pagó nuestra deuda por su sangre para reconciliarnos contigo. Y Señor, hoy quiero confesar mis pecados, hoy quiero pedirte perdón y quiero pedirte que vengas a morar a mi corazón a través del Espíritu Santo y que tú me permitas, Señor, empezar una nueva vida contigo. Porque te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, y aunque te parezca mentira, estamos llegando al final de nuestra serie y tenemos el último tema la próxima semana que se titula Más parecidas a Cristo. Recuerda que puedes ver estos temas tanto en YouTube
como en Facebook y también escuchar los podcasts en Spotify. Así que tienes diferentes alternativas. Muy bien, si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Chao.